Hola chicos, bienvenidos a mi canal. He encontrado la mejor estrategia con un deslizamiento promedio y por supuesto que quiero compartir esto con ustedes, así que ponte cómodo, no olvides suscribirte a mi canal, dale me gusta al video y comenta. Y chicos, si están buscando señales gratuitas o estrategias que realmente funcionen o información útil sobre el comercio y las opciones binarias, pueden encontrar todo esto en mi canal de Telegram y ser parte de mi equipo. Todo lo que necesitas es seguir el enlace en la descripción de este video. Y bueno, empezamos esta sesión de negociación. Entonces chicos, en mi balance ves $10 y por supuesto ajustemos rápidamente los indicadores. Necesitamos un deslizamiento promedio con un periodo de 10. Yo quiero elegir el color púrpura. Y para esta estrategia necesitaré un oscilador RSI. Muestra perfectamente los niveles de sobrecompra y sobreventa aquí, así que hoy lo usaré. Y por cierto, abriré todos mis intercambios en un minuto y usaré un marco de tiempo de un minuto. Para el análisis podemos cambiar a marcos de tiempo mayores y te daré un consejo. Si usas, por ejemplo, un marco de tiempo de 5 minutos, entonces el tiempo de tu transacción debe ser de 5 minutos. Bueno, comencemos a buscar puntos de entrada. Quiero cambiar a la segunda moneda. Y bueno chicos, en este par de divisas vemos una tendencia alcista. Podemos notar que las velas están por debajo del deslizamiento promedio. En el indicador RSI podemos notar que el precio ya está en la marca 30, pero creo que aún así el precio puede revertirse en este momento y por lo tanto quiero cambiar $10 y al comercio arriba vamos. Bueno chicos, genial, comenzamos de a poco y esta estrategia nos permitirá dispersar nuestro depósito comenzando con pequeñas inversiones, por ejemplo si tienes solo $10 en tu bolsillo. Y ahora chicos, quiero abrir otro comercio, pero en otro par de divisas. Vamos a encontrar un punto de entrada realmente bueno en el par de divisas euro-dólar. Y chicos, en este par de divisas veo una situación seria nuevamente. Y sabes, quiero abrir el comercio aquí arriba, ya que veo que las velas comienzan a cruzar. Entonces comercio arriba, vamos chicos. Sí chicos, otro punto de entrada. Como pueden ver, mi equilibrio está creciendo justo frente a sus ojos. $33 en mi balance y chicos, les cuento que empecé con solo $10. Entonces chicos, como de costumbre, comenzamos de poco, pero paso a paso mi depósito se hará más y más grande. Pasemos al siguiente par de divisas, el euro y dólar canadiense, y veamos qué pasa. En esta situación bastante buena, las velas están por encima del deslizamiento promedio y es por eso que quiero invertir aquí $30, así que comercio arriba, vamos. Vean, otro comercio rentable y para ser honesta pensé que perderíamos ese dinero ya que el precio literalmente se revirtió en el último momento. Como pueden ver, un minuto fue suficiente para aumentar mi depósito. Chicos, les repito que estoy negociando por un minuto, mi marco de tiempo también es de un minuto y te permite encontrar puntos de entrada realmente geniales. Bueno, veamos qué sucede en el próximo par de divisas, el dólar estadounidense y la libra egipcia. Y podemos notar que el precio comenzó su corrección en este movimiento a la baja, pero también podemos notar aquí el nivel de resistencia que ha alcanzado el precio. Y creo que continuará, ya que podemos notar que el precio está en la marca de 70, entonces $60 y el comercio hacia abajo, vamos. Chicos, genial, paso a paso aumentamos nuestros depósitos. Puedes comenzar poco a poco, pero más tarde tendrás que aumentar las inversiones porque de esa manera podrás obtener muchos más beneficios. Entonces, antes de abrir mi próximo comercio, quiero recordarte sobre mi canal de Telegram, en el que comparto señales gratuitas que puedes usar en tus operaciones, por ejemplo, y para algunos puede ser una oportunidad muy buena, bastante buena para obtener un beneficio realmente bueno. Y también analizamos en detalle la estrategia comercial y compartimos la experiencia. Pueden ir al canal de Telegram en el enlace que está en la descripción de este video. Solo únase a mi comunidad y gane. Y continuamos nuestra sesión de negociación. Pasamos al último par de divisas. Chicos, en este par de divisas veo una situación bastante interesante. Se puede observar que el precio está en el nivel de soporte, el RSI en la marca 30. La vela cruzó el deslizamiento promedio de arriba a abajo, así que creo que el precio podrá comenzar su reversión aquí en el próximo minuto, ya que está en el nivel de soporte. Por lo tanto, el comercio arriba, vamos chicos. Como pueden ver,
un resultado loco. Me las arreglé para descubrir que el precio subiría desde mi punto de entrada y ver qué resultados nos muestra esta estrategia. Realmente genial. Otra transacción exitosa y cerrada. Veamos qué sucede en el otro par de divisas, en el primer par de divisas. Aquí hay un pequeño porcentaje de pago, pero tal vez será una situación realmente buena. Y uno puede notar que el precio se mueve un poco en un canal de precios ascendente. Y quiero tener tiempo para atrapar este movimiento hacia abajo aquí. Y es increíble, chicos, como puedes ver, esta vez el precio ha cambiado un poco. Y por cierto, ya más de $300 en mi balance gracias a esta estrategia. Y esta vez el deslizamiento promedio me mostró una muy buena señal. A pesar de que este par de divisas tiene un bajo porcentaje de pago, logré obtener mis ganancias de todos modos. Y veamos qué sucede en el segundo par de divisas, el dólar neozelandés y el canadiense. Una vez más, la situación es bastante buena. Quiero señalar que ahora el precio está en el nivel de resistencia y quiero tener tiempo para atrapar este movimiento hacia abajo. Por lo tanto, $350, señores, comercio hacia abajo. De nuevo, chicos, un gran resultado. Como pueden ver, el deslizamiento promedio no me dio una señal más precisa. Nos la acaba de dar, pero abrí el comercio un poco más antes y mi comercio estaba aquí abajo, ya que el precio está en el nivel de resistencia. Déjenme señalarlo para que lo entiendan mejor. Y también mi señal aquí fue el indicador RSI. El indicador RSI nos dio una señal de que el precio bajará. Podemos notar que el precio está ahora en la posición actual y es por eso que decidí abrir aquí el comercio hacia abajo. Y por cierto, quiero decirte que también es un patrón de inversión de cabeza y hombros. Este es el hombro izquierdo, la cabeza, nuestro hombro derecho, y ahora el precio ha roto este nivel y el precio continuará su movimiento hacia abajo hasta aproximadamente este nivel. Bueno, chicos, volvamos a este par de divisas un poco más tarde. Quiero considerar la situación en el tercer par de divisas, el euro y el dólar. Veamos qué ha cambiado aquí. Y otra situación impresionante, el RSI puede notar que está mirando hacia arriba. Aquí también notaré más adelante el nivel de soporte, así que $65, comercio arriba, chicos, vamos. Bueno, desafortunadamente aquí tenemos un reembolso. Solo nos faltaron unos segundos para obtener nuestras ganancias. Pero no nos molestemos, chicos, ahora te explicaré un detalle por qué mi comercio estaba aquí arriba. Conectamos estos puntos mínimos y podemos notar que aquí se formó un nivel de soporte que nuestro precio alcanzó por tercera vez. Es por eso que mi comercio estaba aquí arriba. Veamos que el precio todavía continuó este movimiento hacia arriba. Bueno, sí, a pesar de eso recibimos un reembolso, pero afortunadamente no perdimos nuestro dinero, señores. Veamos qué está pasando en el par de divisas euro y dólar canadiense. Y sí, vemos que la tendencia alcista continúa aquí y quiero volver a captar este movimiento, por lo tanto comercio hacia arriba, vamos. Y chicos, genial, otro gran punto de entrada. Esta vez realmente logré obtener mis ganancias y aumentar mi depósito. Echen un vistazo a mi balance de los primeros 1000 por esta sesión de negociación. La verdad, esto es bastante genial y es bastante agradable recibir tales cantidades. Nuevamente, chicos, quiero recordarles mi canal de Telegram, en el que pueden encontrar mucha información útil e importante sobre el comercio y las opciones binarias. Todo lo que necesitas es seguir el enlace en la descripción de este video y unirte a mi comunidad. También puedes encontrar muchas señales de trading totalmente gratuitas. Entonces, pasemos al último par de divisas. Podemos eliminar este par de divisas, tiene un porcentaje de pago bastante bajo. No, volvamos ahí un poco más tarde mejor. Veamos qué pasa aquí, si podemos cambiar eso. Todo ha cambiado ligeramente, además el precio está en el nivel de soporte. Veamos lo que está pasando aquí. Chicos, en este par de divisas puedes ver que la tendencia a la baja continúa, pero quiero señalar aquí el nivel de soporte que ha alcanzado el precio. Creo que ahora el precio puede ir un poco hacia arriba. Comercio arriba, chicos, nos fuimos. Bueno, chicos, otro gran punto de entrada. Como pueden ver, el equilibrio está creciendo justo frente a tus ojos
y si mi tendencia fue al alza, aquí ya que hay un nivel de resistencia, las velas comienzan a cruzar el deslizamiento promedio. Creo que este movimiento ascendente continuará. Bueno, el 78% de los pagos son bastante frívolos. Eliminemos el par de divisas y pasemos al segundo. Aquí hay un porcentaje de pago ligeramente mayor, alrededor del 93%. Entonces, ¿qué vemos aquí? Como pueden ver, continúa el movimiento hacia abajo. Como dije, creo que continuará hasta ese nivel. Así que volvamos aquí un poco más tarde. Veamos qué sucede en este par de divisas. Una situación igualmente agradable, puedo notar un nivel de soporte bastante fuerte, pero como vemos las velas están por debajo del deslizamiento promedio. Y por lo tanto creo que el comercio estará aquí abajo, así que vámonos, chicos. Bueno, sí, chicos, aquí hay otro gran punto de entrada y mira, mi saldo es de 3.892. ¿Crees que eso será suficiente por hoy? Ya sabes, yo quiero abrir otro comercio hoy y creo que será suficiente, así que pasemos al último par de divisas. ¿Y qué se puede notar en este par de divisas? Que la tendencia continúa. Aquí se formó un pequeño canal de precios, por eso que quiero abrir un comercio aquí abajo. Vamos. Y bueno, otro increíble punto de entrada, chicos. Como pueden ver, mi depósito es de 6.592. Les recordaré que comencé a operar con solo $10 y esta es la cantidad con la que logré alcanzar. Déjame decirte ahora que por qué abrimos el comercio aquí abajo. Mira, aquí se formó este nivel de resistencia que alcanzó el precio y continuará su movimiento hacia abajo hasta este nivel. Bueno, chicos, creo que esta cantidad será suficiente para mí hoy. Quiero recordarte de mi canal de Telegram. Puedes encontrar un enlace a él en la descripción debajo de este video. Permíteme recordarte que puedes encontrar mucha información muy útil sobre el ranking y las opciones binarias, así como señales de comercio, absolutamente gratis para ti. Únete, les deseo a todos un muy lindo día. Adiós.